Dios les bendiga una vez más. En esta ocasión estamos aquí para dar estudio a lo que son las epístolas del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Estas son primera y segunda de Tesalonicenses, como siempre, esperando que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Bien, comenzamos entonces nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Fundación de la Iglesia. Pablo fundó la iglesia de Tesalónica durante su segundo viaje misionero. Después de que Pablo fue liberado de la cárcel en Filipo, se dirigió a Tesalónica y durante 3 semanas seguidas estuvo predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos judíos se convirtieron, pero muchos gentiles. Esto originó que los judíos radicales se levantaran en contra del apóstol Pablo y comenzaran una persecución, de tal manera que tuvo que salir de Tesalónica y se dirigió a Berea. Pero detrás dejó establecida una hermosa iglesia en la ciudad de Tesalonicenses. Ocasión de la carta. Pablo, cuando se dirigía a Berea y a Atenas, recibió noticias de que la iglesia de Tesalonicenses estaba siendo perseguida por los judíos. Esto originó una gran preocupación en el apóstol por todos los creyentes. Tuvo intenciones, deseaba regresar a Tesalónica, pero como él mismo lo expresa en la carta, Satanás se lo impidió. De tal manera que, aunque se quedó solo, tuvo que enviar a Timoteo. Después Timoteo se unió con el apóstol Pablo cuando él se encontraba en Corintio, y cuando Timoteo le trajo noticias alentadoras de la iglesia, fue que aprovechó para escribir lo que nosotros conocemos como la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Propósito de la carta. Pablo escribió esta carta en primer lugar para agradecer la fe de los creyentes en medio de las persecuciones. Timoteo trajo estas noticias de Tesalónica. A pesar de que la iglesia estaba siendo perseguida, ellos se mantenían firmes en la fe. En segundo lugar, para instruirlos en cuestiones prácticas en relación a la vida cristiana. Y en tercer lugar, uno de los puntos importantes de esta carta es para instruirlos en relación a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, lugar donde se escribió probablemente, como ya lo mencionamos, desde Corintio, cuando Pablo llegó a esta ciudad. Características de la epístola. Bien, Primera de Tesalonicenses es un escrito sencillo. Encierra 2 doctrinas fundamentales de nuestra fe cristiana: el arrebatamiento de la iglesia y la venida visible de nuestro Señor Jesucristo para el pueblo de Israel. Esta epístola en realidad no contiene controversias doctrinales. En ella, Pablo revela una parte de su ser en relación a su ministerio. Lo que Pablo habla de su ministerio es un ejemplo y son consejos para todos aquellos que quieren servir, que quieren trabajar en el reino de los cielos. Bien, esa es la pequeña introducción a Primera de Tesalonicenses. Comenzamos el estudio sistemático de esta carta. Capítulo primero, una introducción. En el primer versículo vemos el acostumbrado saludo del apóstol Pablo, que es muy característico de todos sus escritos. En su saludo incluye a Silviano y a Timoteo como sus colaboradores, y como en todas sus cartas identifica a sus destinatarios, en este caso la iglesia de Tesalónica, a quienes les desea bendiciones de parte de Dios, 2 en particular: gracia y paz. Ese es el saludo del apóstol Pablo para la iglesia de Tesalónica. En los versículos del 2 al 4, Pablo expresa la gratitud por los tesalonicenses. Recordemos que Timoteo le trajo noticias alentadoras. Ora siempre por ellos, agradece la obra de su fe, resalta el trabajo de su amor y resalta su constancia en la esperanza. Aquí nosotros vemos que el apóstol Pablo identifica 3 características fundamentales de la iglesia de Tesalonicenses. Primeramente, la obra de su fe.
Quiere decir que la fe que ellos manifestaron cuando recibieron el Evangelio no se quedó en palabras solamente, sino que pasó de las palabras a la acción. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo atribulados y con todo y ello se mantenían firmes en la fe. Resalta el trabajo de su amor. No solamente su fe pasó de las palabras a los hechos, sino también su amor. Se cree que durante estas persecuciones muchos creyentes perdieron la vida y la iglesia en general estaba apoyando a aquellas familias que habían perdido algunos miembros en estas persecuciones. Y por último resalta su constancia en la esperanza. O sea, que en medio de las tribulaciones se mantenían firmes. Estas son 3 características que todos y cada uno de nosotros, los hijos de Dios, debemos tener sobre todas las cosas cuando padecemos algún tipo de tribulación o de persecución. Versículos del 5 al 10, ministerio de Pablo entre los tesalonicenses. Pablo habla de cómo él les predicó la palabra, de cómo él estuvo desarrollando su ministerio cuando llegó a la ciudad de Tesalónica. Fíjense bien, en primer lugar, su predicación no fueron solamente palabras. Pablo les declara abiertamente que ellos son testigos de que su predicación no fueron solamente palabras, sino que fue también con demostración de poder por medio del Espíritu Santo. Toda predicación debe de ir respaldada por la unción, la presencia del Espíritu Santo. Su predicación fue con plena certidumbre. Pablo estaba seguro de que había llegado a ellos dirigidos por Dios, de que dentro de la voluntad de Dios había estado que Pablo llegara a esta ciudad y predicara el Evangelio en ella. Ahora, ¿cómo los tesalonicenses recibieron el Evangelio? Esto es bien importante para nosotros. Ellos, los tesalonicenses, recibieron el Evangelio en medio de una gran tribulación. Inmediatamente que el apóstol Pablo comenzó a predicar, se levantaron los judíos y comenzaron a perseguir no solamente al apóstol Pablo, sino también a la iglesia, con mucho gozo del Espíritu Santo. Noten que el gozo que los tesalonicenses sentían por recibir la palabra no fue un gozo producto de las circunstancias, no fue un gozo de una origen humano, sino que fue el Espíritu Santo el que depositó en ellos ese gozo. Pablo da testimonio de su conversión genuina y real, de tal manera que dice que se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. Una parte bien importante, lo que originó la actitud de los tesalonicenses. Ya vimos cómo los tesalonicenses recibieron el Evangelio en medio de tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Pero esto, fíjense bien lo que el apóstol Pablo nos dice. En primer lugar, su actitud originó que ellos se constituyeran imitadores. Ahora, noten, imitadores en primer lugar del apóstol Pablo y de sus colaboradores, y en segundo lugar de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se identifica con ellos porque al igual que ellos están siendo perseguidos, Pablo también fue perseguido juntamente con ellos. Y no solamente ellos, sino que de la misma manera que Cristo fue perseguido, así también ellos fueron perseguidos. Por eso es que se constituyen en imitadores de Pablo, de sus colaboradores y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, debido a esto, los tesalonicenses también fueron un ejemplo. Se constituyeron como un ejemplo, no solamente en la ciudad de Tesalónica, sino que también en las regiones de Acaya y de Macedonia y más allá, a todas las iglesias. La manera como ellos recibieron el Evangelio, su amor, su fe en medio de las persecuciones fue un ejemplo para todos los demás, de tal manera que el ministerio del apóstol Pablo se hizo más fácil. En el capítulo 2, Pablo retoma su ministerio en Tesalónica y ahora nos va a hablar de la manera en que Pablo predicó el Evangelio. En primer lugar, tuvieron denuedo en Dios para predicar. Quiere decir que Dios les abrió las puertas, quiere decir que Dios los apoyó, que Dios estaba con ellos cuando llegaron a la ciudad de Tesalónica y por eso es que tuvieron fortaleza para predicar el Evangelio aún en medio de esas persecuciones. Predicaron en gran oposición, en medio de gran oposición. Tesalónica, los judíos
opusieron mucha resistencia al ministerio del apóstol Pablo, y no solamente a su ministerio, sino también a la iglesia que él constituyó allí. Su exhortación fue verdadera y sin engaño. Esa fue la manera como el apóstol Pablo predicó en la ciudad de Tesalónica cuando llegó ahí. Ahora, en este mismo capítulo 2, Pablo habla de su conducta entre los tesalonicenses. Y esta conducta de Pablo dentro de su ministerio se constituye un ejemplo para todos aquellos que deseamos, que anhelamos ser instrumentos de Dios para predicar su palabra. Fíjense bien, en primer lugar, Pablo dice que llegó a ellos agradando a Dios y no a los hombres. Buscaba el favor de Dios y no el favor de los hombres. Hoy nosotros podemos determinar quiénes son los verdaderos predicadores llamados por Dios, analizando cada una de esta conducta que el apóstol Pablo tuvo en medio de los tesalonicenses. En primer lugar, todos aquellos que queremos servir debemos agradar a Dios y no a los hombres. Pablo les predicó sin palabras lisonjeras ni avaricia. Quiere decir que no los alabó, quiere decir que no los exaltó para obtener de ellos lo que él quería. No utilizó absolutamente nada de eso. Hoy en día, tristemente, no podemos negar la existencia de predicadores lisonjeros que lo único que buscan es satisfacer su propia avaricia. Ese no fue el caso del apóstol Pablo, ni tampoco debe ser nuestro caso cuando seamos instrumentos de Dios. Pablo no buscaba la gloria de los hombres, como ya lo habíamos dicho, sino que buscaba la gloria de Dios. Pablo fue tierno como una madre en medio de ellos. Una de las cosas hermosas que vemos aquí es que Pablo no limitaba su ministerio a la predicación de la palabra, sino que lo manifestaba más allá del púlpito. Él fue un ejemplo para ellos, se constituyó como una madre ayudándolos, no solamente predicándoles el evangelio, sino también en sus necesidades. Pablo estaba dispuesto a dar sus propias vidas por amor a ellos. Anteriormente hemos dicho que una de las características fundamentales de un ministro llamado por Dios es el amor que Dios deposita en él por aquellos a quienes él les sirve, a quienes él les ministra. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender a ver en todos aquellos que son ministros del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sin intenciones de llegar a ser una carga para ellos. Aunque Pablo, como apóstol, tenía derecho al sostenimiento de la iglesia, él prefirió no ser una carga para ellos, y esa fue la razón por la cual él con sus propias manos trabajaba para sostenerse, para cubrir todas sus necesidades. Su conducta fue santa, justa e irreprensible, para que la palabra del Señor fluyera con libertad. Y por último, él estuvo en medio de ellos con exhortaciones y consolación. Esa es la conducta que Pablo manifestó en la iglesia de Tesalónica. Bien, continuando en este capítulo 2. Gratitud de Pablo por los tesalonicenses. Como habíamos mencionado, Primera de Tesalonicenses fue escrita después de que Pablo se reunió con Timoteo y Timoteo le trajo palabras alentadoras. Pablo agradece a los tesalonicenses por recibir la palabra y por ser imitadores de la iglesia de Judea. Así como la iglesia de Tesalonicenses estaba siendo perseguida, así la iglesia de Judea fue perseguida por los judíos cuando el evangelio nació entre ellos. Recuerden que Judea fue la primera iglesia que se constituyó, y por eso es que los tesalonicenses fueron imitadores de esta iglesia. Pablo expresa su deseo en los versículos del 17 al 20. Él quiere volver a verlos. Como habíamos mencionado, Satanás se lo había impedido, pero él desea regresar a ellos. Manifiesta sus intenciones de volver a ellos. Propósito de Pablo al enviar a Timoteo. Allí mismo él dice las razones y los motivos por los cuales al serle impedido a él regresar, tuvo por bien entonces enviar a Timoteo, pero lo envió con diferentes propósitos. En primer lugar, para confirmarlos y exhortarlos, que permanecieran firmes en medio de las tribulaciones. En segundo lugar, para que no se inquieten por las
tribulaciones, porque esa es la voluntad de Dios, porque así Cristo padeció, porque así ellos mismos están padeciendo, y esa es la razón por la cual no se deben de inquietar, para que Pablo supiese de la fe de los tesalonicenses. Recuerden que en el momento que él escuchó que estaban siendo perseguidos, su espíritu se inquietó por cómo ellos iban a mantenerse firmes. Y por último, para que Pablo supiese que su trabajo no fue en vano. Nos damos cuenta que Pablo no simplemente predicaba y decía, ya terminé aquí, me voy, háganle como ustedes quieran, de ninguna manera, sino que Pablo, aún saliendo de las iglesias, se preocupaba por todos aquellos a quienes él les había predicado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, en los versículos del 6 al 10, consolación de Pablo por las noticias de Timoteo. ¿Cuáles fueron las noticias? Número 1. Los tesalonicenses permanecían en la fe y en el amor en medio de esa tribulación, en medio de esa angustia, en medio de esas persecuciones. Ahora, los tesalonicenses siempre recordaban al apóstol Pablo con cariño, o sea que había sido una iglesia que había recibido el evangelio de una manera positiva, y tanto era su cariño por el apóstol que, así como Pablo deseaba verlos, así los tesalonicenses también deseaban ver al apóstol Pablo. Y estas son las razones por las cuales Pablo agradece a Dios por ellos, orando siempre por los tesalonicenses. Nos damos cuenta que esto refleja una hermosa coinonía entre el apóstol y la iglesia, algo que los ministros siempre deben de procurar dentro de su trabajo en la obra del Señor. Versículos del 11 al 13, deseos de Pablo para los tesalonicenses. Dos cosas Pablo desea para los tesalonicenses. Número 1, que crezcan y abunden en amor. Él sabe, él reconoce realmente de que es una iglesia que tiene amor, y por eso es que les pide que abunden aún más en el amor. Y por último, que sean afirmados e irreprensibles en santidad. Eso es lo que nosotros vemos en relación a la visita de Timoteo a la iglesia de Tesalonicenses. Bien, pasamos al capítulo 4, en el cual nosotros vemos diversas exhortaciones. En primer lugar, exhortaciones a la santidad. Pero fíjense bien, ¿por qué Pablo exhorta a los tesalonicenses a que se santifiquen? Varias cosas el apóstol Pablo manifiesta o expresa, razones por las cuales los creyentes debemos de santificarnos. Número 1, porque fue lo que Pablo les enseñó. Él los exhortó cuando estaba con ellos a que se santificaran. La palabra santificación significa separación. Debemos apartarnos de inmundicia, debemos apartarnos del pecado para servir a Dios. Eso es lo que significa la santificación, y eso fue lo que el apóstol Pablo les enseñó. Ahora, ¿por qué debemos santificarnos? Porque son instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Que sean santos. Eso es lo que Jesús nos enseña a nosotros, porque la santificación es la voluntad de Dios. Dios desea que cada día nosotros seamos santificados, seamos apartados cada día más y más para Él, porque Dios nos ha llamado, no nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santificación. La inmundicia es lo contrario de la santificación. Si Dios anhela que nosotros seamos santificados, de la misma manera Dios desecha la inmundicia. También porque el que no se santifica no desecha a los hombres, sino a Dios. Cuando nosotros no buscamos la santificación, estamos en contra de Dios, estamos actuando en contra de la voluntad de Dios. Y por último, porque el Señor es vengador de la inmundicia. Estas son las razones que Pablo le presenta a los tesalonicenses y a nosotros para que procuremos la santidad en cada una de nuestras vidas. Bien, Pablo presenta algunos consejos prácticos o algunas áreas, por así decirlo, en las cuales nosotros debemos de procurar ser santos. Número 1, debemos apartarnos de fornicación. Aquí nosotros no debemos de entender la fornicación solamente en el sentido de relaciones sexuales. Recuerde que Tesalónica era una ciudad griega, y en los griegos había mucha idolatría, eran politeístas. Y nosotros entendemos que cuando una persona
es una persona idólatra, la idolatría es un tipo de fornicación espiritual, y a eso también se está refiriendo el apóstol Pablo. Por eso nos aconseja que debemos apartarnos de fornicación, que cada uno tenga su propia esposa en santidad y honor. Honrando el matrimonio es una manera en la cual nosotros nos santificamos. Y por último, que nadie engañe ni agravie a los demás. No haciendo daño a nuestros hermanos en Cristo es como nosotros también nos santificamos. Bien, versículos del 13 al 18 de este capítulo 4, enseñanzas acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo para los creyentes. Vamos a dar en primer lugar una pequeña introducción a lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo antes de entrar de lleno a este tema. Recordemos que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se desarrolla en dos fases. La primera fase es única y exclusivamente para la iglesia. En esta primera venida no todo ojo le verá, solamente la iglesia, solamente aquellos que creyeron en nuestro Señor Jesucristo. En esta primera fase Cristo desciende para la iglesia, y no desciende a la tierra, sino desciende a la nube, y luego nosotros entonces vamos a ser tomados, vamos a ser transformados y nos vamos a reunir con Él. Eso es la primera fase. Después de aquí viene entonces la gran tribulación, que se conoce como el gran día del Señor. Es un día de la manifestación de la ira de Dios. Al final de la gran tribulación, Jesucristo entonces desciende. Ahora sí, esta es su segunda venida en su fase visible, en la cual todo ojo le verá. Allí entonces nuestro Señor Jesucristo viene para el pueblo de Israel. Esas son las dos fases en las cuales se divide la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos versículos, Pablo se refiere exclusivamente a la primera fase, o sea, la venida para la iglesia. ¿Y qué nos dice entonces? Bien, antes de ello, en el contexto histórico, la razón por la cual el apóstol Pablo toca este tema en esta epístola es porque cuando Timoteo regresó y se unió con Pablo, Pablo recibió las noticias de Timoteo de que muchos hermanos en el Señor habían muerto en Tesalónica como consecuencia de las persecuciones, y sus familiares no sabían lo que iba a suceder con ellos. Entonces había esta inquietud entre los tesalonicenses, y esa es la razón por la cual Pablo trata de explicarles este tema. Bien, entonces en esa primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Cristo va a levantar a los que murieron en Cristo, esperándolo a Él. Después nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, seremos transformados para reunirnos juntamente con Él en las nubes, y de allí nosotros vamos a ser llevados al cielo. La iglesia es tomada de la tierra y llevada al cielo. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en los últimos versículos de este capítulo 4. En el último capítulo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Pablo entonces comienza a hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero en su fase visible, o sea, para el pueblo de Israel. Esto lo vemos en los primeros 11 versículos de este capítulo. Ahora bien, ¿por qué decimos que Pablo se está refiriendo a la segunda venida en su fase visible? Varias cosas nos dejan saber aquí claramente que Pablo se está refiriendo a este asunto. En primer lugar, Pablo habla del día del Señor. Y como ya lo expliqué, en el libro de Sofonías, en el Antiguo Testamento, y no solamente en este libro, sino en otros libros, en el libro de Isaías también, se nos identifica o se nos describe claramente lo que es el día del Señor. Es un día de venganza, un día de la manifestación de la ira de Dios, y no es otra cosa que la gran tribulación, ¿ok? Y sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo es exactamente después de la gran tribulación. Su venida será como ladrón en la noche. Quiere decir que nadie sabe el día y la hora. No sabemos en qué momento va a suceder esto.
se hace referencia a los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, versículo 3. La característica fundamental de estos primeros 3 años tienen que ver con la efímera y supuesta paz que el anticristo va a establecer, por la cual va a engañar a las naciones que hayan quedado. Y por último, se hace una separación entre los que se fueron y los que se quedaron. Los que se fueron es la iglesia, y los que se quedaron son todos aquellos que no creyeron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la venida del Señor está claramente manifestada en 2 fases. Ahora, Pablo da consejos para los creyentes. Fíjense bien, Pablo, debido a este tema, nos aconseja a nosotros los creyentes, y nos dice en primer lugar: nosotros los creyentes no estamos para ira, sino para salvación. Y esa es la razón por la cual nos vamos antes de la gran tribulación, porque la tribulación no es otra cosa que la manifestación de la ira de Dios para todos aquellos que no creyeron al evangelio. Pero la iglesia, los creyentes, los que ya aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, no vamos a pasar por la gran tribulación. Ahora, por ello nos aconseja a no dormir como los demás, sino a velar y a ser sobrios, o sea, estar conscientes de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Nos exhorta a animarnos los unos a los otros y a edificarnos los unos a los otros. Son los consejos que el apóstol Pablo da en relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por último, en los últimos versículos de este capítulo, vemos un conjunto de varias exhortaciones en el contexto práctico. Tienen que ver con la vida cristiana normal, con la vida práctica, con nuestro diario vivir. Son muchos y solamente los vamos a mencionar. A reconocer a los que trabajan entre nosotros, porque ellos dedican tiempo, porque ellos dedican al Señor, a amonestar a los ociosos, o sea, a los que no quieren trabajar, a alentar a los de poco ánimo, a abstenerse del mal, a sostener a los débiles, a ser pacientes con todos. También nos exhorta a no pagar mal por mal, a estar siempre gozosos, a dar gracias a Dios en todo, a no apagar el espíritu, a no menospreciar la profecía y por último a examinarlo todo. Y con eso terminamos lo que es la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Recuerden que estamos hablando de lo que son las cartas del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos con la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, lugar donde se escribió, al igual que primera de Tesalonicenses, probablemente desde Corintios. Es muy probable que segunda de Tesalonicenses se haya escrito semanas después de que se escribió primera de Tesalonicenses. Bien, características de la epístola. Segunda de Tesalonicenses es muy similar a primera de Tesalonicenses en su contenido y en sus características. Ambos son escritos sencillos. Propósito: ¿por qué el apóstol Pablo decidió escribir una segunda carta a los tesalonicenses? Tenemos 2 razones fundamentales. Número 1, para aclarar ciertas dudas que habían quedado en relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aparentemente los tesalonicenses no entendieron a claridad el tema de la venida del Señor en la primera carta, y por eso es que Pablo les explica un poquito más en esta segunda carta. Y su segundo propósito es para refutar falsas enseñanzas. A la iglesia de tesalonicenses se habían introducido falsos maestros que estaban trayendo falsas enseñanzas en relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas enseñanzas decían que ya Cristo había venido y por ello muchos habían dejado de trabajar. Pablo escribe esta segunda carta para contrarrestar, para refutar estas falsas enseñanzas.
Al igual que Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses fue escrita aproximadamente en el año 50 después de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, estudio sistemático de Segunda de Tesalonicenses. En el primer capítulo nosotros vemos la introducción. Primero vemos los saludos en los primeros 2 versículos, que es prácticamente similar al primer saludo que el apóstol Pablo hace en Primera de Tesalonicenses. Después, en los versículos del 3 al 5, Pablo da elogios a la iglesia de Tesalonicenses. En primer lugar, elogia su fe, que se han mantenido en medio de las tribulaciones, elogia su amor y elogia su paciencia en las tribulaciones, y por último, por todo ello se han constituido en un ejemplo para todas las demás iglesias. Bien, en los versículos del 6 al 12 vemos un propósito fundamental de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, este asunto Pablo no lo tocó en la primera carta, o sea que aquí estamos ahondando un poquito más en este tema. Pablo dice que la venida de nuestro Señor Jesucristo es para dar retribución. En primer lugar, para los incrédulos. ¿Qué va a suceder con los incrédulos cuando nuestro Señor Jesucristo venga? Para dar retribución de acuerdo a sus obras, de acuerdo a lo que hayan hecho. Pero esto es muy triste, para eterna perdición. Si Cristo viene y una persona no lo reconoció como nuestro Señor Jesucristo, lamentablemente esta persona se va a perder, ya no va a formar parte de la iglesia y para ser excluidos de la gloria del Señor. Esto es en relación a los incrédulos, aquellos que no recibieron el Evangelio. Pero la venida de nuestro Señor Jesucristo para los creyentes es todo lo contrario. Es para que Cristo sea glorificado por ellos. O sea, todo, hermanos, se va a dar cuenta la gente que todo lo que nosotros hemos predicado, todo lo que nosotros hemos hablado es verdad cuando Cristo se manifieste. Para que Cristo sea admirado por ellos. Nosotros vamos a ser consolados y vamos a admirar a nuestro Señor Jesucristo porque finalmente le vamos a ver. Y por último, para darnos reposo. Vamos a descansar de toda tribulación, de toda angustia, de toda necesidad y de toda prueba. Esa es uno de los propósitos por los cuales nuestro Señor Jesucristo va a venir a este mundo. En el capítulo 2, Pablo retoma nuevamente el tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y al igual que en Primera de Tesalonicenses, primeramente tenemos que entender que este tema Pablo lo está hablando en relación a la venida en su fase visible para el pueblo de Israel. Y nuevamente, ¿cómo nosotros entendemos esto? Hace referencia a la manifestación del anticristo. Versículo 9. Recuerden que mientras la iglesia está en este mundo, el anticristo no se puede manifestar. Mientras el Espíritu Santo esté en la iglesia, en este mundo, el anticristo no puede manifestarse, pero cuando la iglesia y el Espíritu sean tomados, entonces el anticristo se va a manifestar. Bien, habla de la profanación del templo por el anticristo al final de los 3 años y medio de la gran tribulación, la profanación de la cual habló el profeta Daniel. Todo esto son acontecimientos que van a pasar durante la gran tribulación. Nos muestra cómo el anticristo engañará a los que se pierden con gran poder y con señales mentirosas. Versículos del 9 al 10. Y por último hace referencia a la batalla del Armagedón en el versículo 8, en la cual nuestro Señor Jesucristo desciende con los ejércitos del cielo y entonces destruye a Satanás y Satanás es atado por 1000 años. Por eso es que da exhortaciones a que no nos dejemos engañar. Y este es el tema central de estas cartas para la iglesia contemporánea. Porque hoy en día, de la misma manera, se predica de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nosotros debemos de estar en pleno conocimiento de este tema y de este asunto. Fíjense bien. Pablo exhorta a la iglesia a no dejarse engañar y muestra 3 razones por las cuales o 3 medios por los cuales pueden ser engañados. En primer lugar, ni por espíritu.
Existen espíritus mentirosos, existen espíritus de demonios que traen falsas enseñanzas, que traen falsas doctrinas, que introducen falsas enseñanzas a las iglesias. Y nosotros debemos de pedirle a Dios que nos dé discernimiento para entender cuando hay espíritus engañadores, ni por palabra. Bien, cuando dice ni por palabra, se está refiriendo a los falsos maestros y a los falsos predicadores que no tienen conocimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo y que sin en cambio están predicando. Y por último, ni por carta. Lo que sucedía en el contexto histórico es que, así como se habían levantado falsos maestros y falsos predicadores, así también se habían levantado falsos apóstoles que estaban escribiendo cartas a las iglesias. Y por eso es que Pablo les aconseja que no se dejen engañar por estas cartas de estos falsos apóstoles. Bien, por eso es que Pablo da algunas señales para la venida del Señor y muestra dos cosas importantes. Nos dice que la venida del Señor será posterior a la apostasía y será posterior a la manifestación del hombre de pecado. Después de los 3 años y medio de la gran tribulación, el anticristo se va a manifestar abiertamente. Entonces, allí es donde comienza la verdadera tribulación. Al final de ella es cuando nuestro Señor Jesucristo se va a manifestar para el pueblo de Israel. En los últimos tiempos habrá una gran apostasía. Un apóstata es una persona que se regresa del evangelio al mundo, que desecha la fe, que desecha la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y vivimos actualmente, realmente vivimos en un periodo de apostasía. Bien, los creyentes son escogidos para salvación. Nuevamente, como habíamos hablado en Primera de Tesalonicenses, nosotros, los creyentes, no vamos a pasar por la gran tribulación. Los versículos del 13 al 17 nos dice que nosotros hemos escogido para ser salvos de la gran tribulación. Ahora, Pablo nos dice por qué nosotros hemos escogido. En primer lugar, por la fe y la santificación en el Espíritu. En segundo lugar, por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la razón por la cual debemos de estar firmes y retener la sana doctrina que se nos ha enseñado a nosotros. Estos son los asuntos que el apóstol Pablo toca en Primera y Segunda de Tesalonicenses en relación a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 3, el último capítulo, Pablo nos da exhortaciones finales. En primer lugar, petición de oración por el apóstol. Pablo, en un acto de humildad, pide a los tesalonicenses que oren por él por 2 razones. Número 1, para que la palabra de Dios se predique y sea glorificada. Y número 2, para que el apóstol sea librado de las persecuciones y pueda continuar con su trabajo ministerial. Bien, en los versículos del 6 al 12, exhortaciones en relación a los ociosos. Una de las cosas que había originado las falsas enseñanzas en relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo es que muchos de los miembros de la congregación dejaron de trabajar porque decían que ya Cristo había venido. Eso es lo que estos falsos maestros estaban enseñando. Y como Cristo ya había venido, pues entonces ya no había necesidad de trabajar. Por eso es que Pablo exhorta en relación a los ociosos. ¿Y cuáles son las exhortaciones que Pablo da? Número 1, que se aparten de los que andan desordenadamente. Estar ocioso es andar desordenadamente. Deben de seguir el ejemplo de Pablo. Como ya dijimos, Pablo mismo trabajó entre los tesalonicenses para su propio sustento y de esa manera no fue carga a la iglesia. Y por eso es que le dice que deben de seguir su ejemplo. Que todos trabajen para que coman su propio pan. Y por último, que no se cansen de hacer el bien. En los versículos del 16 al 18 vemos los saludos del apóstol Pablo. En estos saludos Pablo hace algunas peticiones a Dios por ellos. Que tengan paz, que el Señor sea con ellos y que la gracia del Señor también sea con ellos. Y con esto nosotros terminamos nuestro estudio de lo que son las epístolas
del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.